Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Y a todos agradecemos su presencia en esta conferencia Voces de Venezuela. El rol del Poder Legislativo ante la crisis. Es un honor nuevamente abrir las puertas del Senado de la República para seguir con esta serie de conferencias para darle voz a los venezolanos. Para el Senado de la República es muy importante que estos espacios estén abiertos para todos, poder escuchar las diferentes posiciones y pues nuevamente les reitero a la comunidad venezolana y a todos y cada uno de los que aquí nos acompañan el agradecimiento. Le damos la más cordial bienvenida al diputado a la Asamblea Nacional Venezolana por el Estado de Mérida, Williams Dávila Barrios. Bienvenido, diputado, a este Senado de la República. Le damos también la más cordial bienvenida a mi compañero senador, el senador Ernesto Rufo. Gracias, senador, por siempre interesarse, por participar en estos espacios de diálogo, estos espacios que lo que fomentan es fortalecer la democracia no nada más en México, sino en América Latina. Le damos también la más cordial bienvenida al maestro Luis Daniel Álvarez Vanegas, catedrático, columnista y especialista en relaciones internacionales. Y por supuesto al maestro Rodrigo Iván Cortés Jiménez, director de Sinergia Internacional. En el Senado, como dije hace un momento, seguimos abriendo las puertas para que la voz de quienes hoy están siendo violentados y censurados se escuche. Por eso nombramos esta serie de conferencias Voces de Venezuela. Es también una manera de solidarizarnos con un pueblo hermano que necesita que su mensaje tenga eco en el concierto internacional, que no solamente sea un mensaje dentro de Venezuela. Sabemos en qué condiciones se maneja la información en Venezuela y a veces es difícil poderle llegar a la comunidad venezolana y a la comunidad internacional también. México tiene principios de política exterior muy bien definidos, pero que necesitan interpretarse y aplicarse en un nuevo contexto mundial. Estamos obligados a alzar la voz cuando por el simple hecho de salir a las calles a manifestarse, al menos 40 personas ya han fallecido. Cuando la cifra de heridos asciende a 600 personas, más de 2,000 han sido detenidos o cuando hay evidencia de tortura y abuso de autoridad. Agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes, les doy la más cordial bienvenida y les reitero a nuestros invitados que en el Senado tenemos las puertas abiertas, una vocación auténtica de diálogo y también de solidaridad. Y para los senadores de Acción Nacional, quiero decirlo de esta forma, es fundamental el hacer lo necesario para que se respete a las instituciones, para que se respete, y por eso la importancia de tener aquí a un diputado venezolano, que se respete la institución parlamentaria. Y cuando esto ocurre distinto, hay que alzar la voz. No podemos quedarnos callados ante lo que está ocurriendo en su Asamblea Nacional. Así lo hemos hecho notar en la máxima tribuna de este país, así lo hemos hecho notar en diferentes pronunciamientos a los que se han sumado actores de diferentes partidos políticos y lo vamos a seguir haciendo. Ese es el gran reto, lograr que las cosas cambien, lograr que en nuestra región podamos fortalecer los valores democráticos
que tanto trabajo, esfuerzo y vidas nos han costado, y lo que no podemos permitir es que estos valores democráticos vayan perdiéndose hasta ver lo que está ocurriendo en un país hermano como lo es Venezuela. Y ahora cedo el uso de la palabra al maestro Rodrigo Iván Cortés Jiménez, director de Sinergia Internacional México. Bienvenido. Muchas gracias, senadora Mariana. Muchas gracias por el tema también, que me parece de lo más importante. ¿Cómo reconocer si lo que tenemos enfrente es una democracia? Podríamos preguntarnos en términos generales y muy en particular en este caso. Bueno, si hay elecciones libres. Libres implica libertad de votar, libertad de ser votado y una autoridad electoral que sea independiente. El sistema electoral, por lo tanto, debe permitir la participación libre, no coaccionada, no presionada a la ciudadanía. Y si el sistema electoral inhibe la intervención y la desmesura del gobierno que en las elecciones quisiera influir en ella. Sí hay, por lo tanto, libertad en otro nivel. El primero es uno electoral, pero el siguiente es si hay libertad de asociación política para poder proponer tanto plataformas como candidatos. Y si nos vamos más a fondo, si hay libertad de expresión, esto implica medios de comunicación libres. Y esto conforme una democracia que se refleje en la división de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por lo tanto, un sistema de pesos y contrapesos que se rijan por la justicia y se dirijan hacia el bien común, en una representación que dialogue y, como fruto de ese diálogo cívico, conforme el marco legal y de políticas públicas que guíen un país. Aquí es bien importante, por lo tanto, hablar del principio de la representación efectiva. Esto que implica en la práctica una buena y sana vida parlamentaria, es decir, diversa representación que implica diversidad de opinión, que pueda convivir bajo un mismo techo. Esto, para que se dé, implica reglas justas que ordenen esa convivencia en dos sentidos básicos. Primero, un sentido del deber. ¿Qué deber? En primera instancia, el deber de respetar la representación. ¿Cuál representación? La propia y la ajena. ¿Por qué? Porque el conjunto de la representación propia y ajena es lo que constituye la representación nacional, que es justo el sentido de la existencia de un Congreso. Y segundo, el sentido de límite. ¿Qué implica este sentido de límite? Que estamos hablando de que la vida parlamentaria es política, es decir, no es guerra. Y si no es guerra, entonces no todo se vale. Y esto, lo que nos puede ayudar a entenderlo más de fondo, es lo que dice Bernard Crick en su ya muy famoso libro En defensa de la política. La política, y cito, surge de la aceptación del hecho de la existencia simultánea de diferentes grupos, por lo tanto, de diferentes intereses y tradiciones, dentro de un mismo recinto del cual va a surgir la ley a la que se sujetarán todos. Si estos son los elementos en general, podemos ubicar que históricamente ha habido ciertas corrientes de ideas que después se hacen práctica que va en contra de este sentido democrático y parlamentario. Las visiones, por ejemplo, de un Carl Schmitt, que divide todo en amigo-enemigo y que procede a absolutizar toda la dinámica en amigo-enemigo y, por lo tanto, tender a destruir al enemigo y beneficiar al amigo. Esto, que
cuando se les hace caso, suele ir por totalitarismos de corte más de derecha, tiene su contrapartida en las corrientes de seguidores al pie de la letra de lo que se plantea en Marx, de lo que es la dialéctica violenta que excluye la democracia. Hay veces que no nos recordamos que el planteamiento original es la dictadura del proletariado y la democracia es vista como un aburguesamiento que se tiene que desechar. La lucha de clases tiene que conllevar una revolución sangrienta que implique la eliminación de una clase para que la otra haga su dictadura del proletariado. Bueno, si quitamos estos tipos de perspectivas, pues entonces podríamos tratar de vivir una vida parlamentaria en donde no todo se vale, en donde del fruto del diálogo cívico surge el Estado de Derecho. Y es bien importante ubicar esto, porque si no se vive el Estado de Derecho dentro del recinto parlamentario, ¿cómo podremos aspirar a que se viva un Estado de Derecho en un país? ¿Qué pasa en Venezuela? Desde mi punto de vista, hay algunos hechos que nos pueden llamar mucho la atención con respecto a lo que he dicho. En el caso muy puntual de dos legisladores, que es María Corina Machado y Julio Borges, los pongo como ejemplos porque me parece que son muy emblemáticos de lo que sucede. Como la opinión de estos legisladores no le parecía a el presidente de esa Asamblea Legislativa, procedió a retirarles, a motu propio, el derecho a voz. Después, sacarlos de todas las comisiones. Tercero, a retirarles la dieta. Y ya encaminados en el asunto, cuando estos dos legisladores alzaron la mano y quisieron hablar desde su curul, personas dentro del mismo recinto, permitidas por la autoridad parlamentaria, procedieron a darles una golpiza. Esto, que es un hecho, podríamos llamar simbólico, nos dice mucho de la dinámica de la vida parlamentaria en Venezuela. Si no se respetan los derechos constitucionales y del proceso parlamentario de los legisladores dentro del recinto parlamentario, pues no se puede esperar mucho más de quienes no son legisladores y están en plena calle. Esto, si lo ponemos más de fondo y con una perspectiva histórica y coincidiendo con un catedrático venezolano, Mateus, se puede ubicar una raíz muy concreta de este deterioro del poder legislativo en Venezuela. Y podremos ver cómo esto inicia cuando desde el Poder Ejecutivo se dice que tiene que haber unicameralidad, es decir, una sola Cámara. En Venezuela existían 2 senadores y diputados. Y se hace con la promesa de agilizar la discusión legislativa. Pero en la práctica lo que se ha dado es una menor producción legislativa y una calidad muy inferior a lo previo. La desaparición del Senado, lo que en la práctica hizo fue debilitar la representación federal de ese país y mermar lo que era la descentralización en aras de lo que el Ejecutivo quería desde ese entonces, que era una mayor centralización del poder, pero no en el poder legislativo, sino en el poder ejecutivo. La pérdida, que esto es gravísimo, de control parlamentario sobre el poder público en general y de contrapeso del poder ejecutivo. Esto ya hoy en día es muy evidente. Y lo que es más grave, la completa tergiversación y eliminación de la oposición en lo que es el Comité de Postulaciones. El Comité de Postulaciones de Venezuela es el que propone a
los funcionarios del sistema de justicia, fiscalía, contraloría y lo que es la Comisión Nacional Electoral. Obviamente, si en ese comité quitas toda expresión de oposición, lo que tienes en la práctica es que el Ejecutivo es el que pone, y esto se ve de manera muy puntual cuando vemos los nombres y apellidos de estos personajes, que terminan siendo parientes cercanísimos del titular del Ejecutivo y otros muy cercanos a él. El debilitamiento también se ve, por ejemplo, en lo que era el control legislativo en los ascensos militares. Ya no hay control legislativo en los ascensos militares. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que Venezuela es uno de los países, si no el que más generales tiene con respecto a el número de miembros del ejército. Pero ahí no para la cosa. Hay una efectiva militarización del gobierno de Venezuela. Ahí lo que se tiene son más de 1.500 militares ocupando posiciones de gabinete, de gobernaturas, de alcaldías. En general, se ve claramente la militarización del gobierno de Venezuela. Y por último, y lo que me parece muy evidente y muy delicado, se quitan los límites, se limita la potestad legislativa y se le transfiere al Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo se convierte en el gran legislador. Y por si esto fuera poco, se hace a través de algo que se llama leyes habilitantes, que no es otra cosa más que la claudicación oficial del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo. Esto a mí me parece, en verdad, aberrante, porque encima que ya es avasallador el Poder Ejecutivo en Venezuela, el Congreso le cede la facultad en periodos que pues se disponen por varios meses para que el Ejecutivo no tenga que someter al Legislativo ninguna ley. Todas las que proponga en ese periodo habilitante se hacen directamente ley. Esto es una muestra, por lo tanto, de lo que es la subordinación del poder legislativo al Ejecutivo, con la consecuente merma de la vida democrática de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Rodrigo Iván Cortés, director de Sinergia Internacional México, y ahora cedo el uso de la palabra al senador Ernesto Ruffapel. Adelante, senador. Gracias, senadora. Estar aquí esta mañana con ustedes es para conocer qué pasa en Venezuela. Los senadores estamos preocupados por el asunto que sucede en otro país, hermano, y necesitamos conocer. Escuchamos ya la narrativa, explicación por parte del señor Cortés. Y esta mañana está claro que la presencia aquí de los señores diputado Dávila y el maestro Venegas, pues tienen que ver con este asunto del debate por la democracia en Venezuela. Es por esto, pues, en esta semana, por ejemplo, nos toca ver acerca de la evolución de nuestro proceso electoral. Estamos en las leyes secundarias a las reformas constitucionales, pero este grado en el que vivimos hoy los mexicanos pues no debe apartarse de la atención de los sucesos mundiales y particulares en este país hermano nuestro que es Venezuela. Por ello, el estar atentos con ustedes y darles la bienvenida muy sentida, diputado Dávila y señor Vanegas.
Muchas gracias, con permiso, porque voy al proceso electoral. Muchas gracias, senador, por acompañarnos en este espacio. Y ahora voy a ceder el uso de la palabra al diputado Williams Dávila Barrios. Que hable primero, ¿sí? Al diputado Williams Dávila Barrios, diputado a la Asamblea Nacional Venezolana por el Estado de Mérida. Bueno, muy buenos días. Gracias, senadora, al senador Ernesto que está retirándose en este momento, por esta invitación, y a todo el equipo técnico que está aquí, y a los venezolanas y venezolanos que nos acompañan, por darnos esta oportunidad que en el caso concreto de nuestro país, senadora, este tipo de foros es difícil que se realice, porque no hay esa pluralidad que caracteriza o debería caracterizar un parlamento, sino que lo que existe es la tiranía de la mayoría. Es lo que impone la mayoría y en consecuencia se pierde la calidad del debate. Con este micrófono parecido a este, a mí me golpearon. Yo le digo al presidente de Sinergia que le agregue al informe ese elemento, porque la agresión comenzó el 16 de abril. La foto que yo no traje la revista la cargo por todos lados, pero hoy se me olvidó cómo bajo yo aquí. Lorena, ¿cómo abro aquí? Para que lo vean acá. Esa agresión comenzó el 16 de abril, ¿por qué? Porque efectivamente nosotros, en mi caso particular como diputado de Mérida, salí a manifestar exigiendo el recuento de las elecciones del 14 de abril. Una auditoría integral de votos que lo había solicitado incluso la comunidad internacional y que el propio presidente Maduro el domingo 14 la había aceptado. El día martes 16, cuando entramos a la Asamblea, en vez de proceder a un debate por lo que estaba sucediendo, procedieron a agredirnos. Particularmente en mi caso, un diputado se fue para quererme clavar un lápiz en la yugular. Lo detuvieron algunos diputados en plena sesión ordinaria de la Asamblea. Esto no fue en el local de afuera ni nada por el estilo. Y una vez que lo detuvieron, el presidente de la fracción del gobierno empezó a gritar que lo soltaran para que me matara. Será la orden. Mátelo. Yo te doy la orden de que lo mates. Y yo mirando a la directiva de la Asamblea, desde el hemiciclo, haciéndole señas al presidente de la Asamblea que bueno, que atajara a su loco, pues. Y el tipo desde arriba riéndose, y en ese momento me tiran un cesto de basura y me pegan el pecho. Yo agarré el cesto de basura, lo puse en el piso, y cuando me cambié para sentarme, recibo este micrófono, que me lo pegan aquí, y esa es la foto que ustedes están viendo allí, una herida de 18 puntos que me quedó la herida. O sea, yo entré a la Asamblea hace 2 años sin herida, salgo con una cicatriz de 18 puntos. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que me negaron la ambulancia, nos negaron el servicio médico de emergencia del hemiciclo, y de paso, cuando solicitamos los videos de esa sesión, no nos los han entregado casi a 1 año, porque ahora el 16 se cumple 1 año. Ese mismo día, bueno, como ya le dije, nos negaron la ambulancia. Ese mismo día, ahí está la foto. Ese mismo día, nos quitaron el derecho de palabra. Y yo así herido, entonces el tipo me decía desde arriba, el presidente de la Asamblea, si tú no dices que reconoces a Maduro, te vas, herido. No suspendieron la sesión, nos quitaron las presidencias de las comisiones. Yo era presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Nos quitaron el sueldo. A los 15 días, cuando comenzó de nuevo, es decir, se suspendió la sesión, entonces a los 15 días convocaron la sesión. A mí me tocó hablar otra vez, como había sido el agredido, en representación de la oposición, para exigir una explicación, pues.
En ese momento que yo estoy hablando, me quitan el audio. Entonces yo comienzo a hablar sin micrófono, es decir, gritando. Cuando de repente veo yo que pasa por el frente mío una tropa de diputados del gobierno que se dirigen hacia la parte donde nosotros estamos sentados de la oposición y terminan la sesión a golpazo puro. Entonces ahí donde golpean a María Corina, golpean a Julio Borges y golpean como a 3, 4 diputados más. Y no suspendieron la sesión. Esa foto salió en los medios. ¿Por qué la primera sesión, el nombre? Rodrigo. Porque resulta que el canal de televisión de la Asamblea Nacional, cuando sucedió esto que ustedes están viendo allí, pusieron la cámara para el techo. Como no se deja entrar, como está prohibido la presencia de medios de comunicación privados dentro de la Cámara, el canal matriz es el canal de la Asamblea Nacional y el canal del Estado. Entonces los canales privados en otro salón aparte del hemiciclo se conectan con la imagen del canal del Estado. Pero en ese momento, como la cámara estaba hacia el techo, mirando solamente, apuntando al techo, ¿qué iban a ver? Esa foto, por este invento de la humanidad, de la ciencia y la tecnología de la civilización, ellos dicen que esto es imperialismo. Gracias a esto, esa foto salió en el mundo entero. Si no, a mí me hubieran invisibilizado, nos hubieran matado y ustedes se hubieran enterado, mi querida colega, por los titulares de prensa el otro día. Eso pasa en la Asamblea. Esta narrativa la hago para grafíticamente explicarles a ustedes la jungla en la cual nosotros vivimos. Y como el tema de esta conferencia es el rol del Parlamento, soy crudo en decirle la realidad. La Asamblea Nacional no está jugando el rol fundamental para salir de la crisis política que tenemos actualmente en el país. Nosotros tenemos una comisión de política interior y derechos humanos. Lo lógico y natural es que esa comisión estuviera ventilando todas las violaciones de derechos humanos, tratos denigrantes, prácticas denigrantes, torturas, pero hasta el sol de hoy esa comisión no se ha instalado para abrir una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos, para abrir una investigación sobre los abusos de los organismos de seguridad del Estado, de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, que utiliza armas de fuego y gases tóxicos para reprimir las manifestaciones, y eso está prohibido por la Constitución y por los tratados internacionales. La Asamblea Nacional, en consecuencia, está dominada por lo que nosotros mencionamos como una tiranía de la mayoría. Ahí se hace lo que ellos digan. Eso comenzó en el año 2010, cuando ellos modificaron el reglamento interior de debates. Nosotros habíamos ganado las elecciones en septiembre del 2010, habíamos sacado el 52% de los votos públicos, pero ellos modificaron los circuitos electorales y ese 52% de votos del pueblo no se reflejan en la misma mayoría dentro de la Asamblea Nacional, sino que dentro de la Asamblea Nacional representamos un 45%. Ellos, como sabían eso, modificaron los circuitos. Una vez que modificaron los circuitos, modificaron el reglamento interior de debate, y en ese reglamento interior de debate se violan principios constitucionales fundamentales como el derecho de participación, como el derecho de la representación popular, porque nos limitan el derecho de palabra. Por ejemplo, si un diputado pide la presencia de un ministro, o si una comisión, la de Contraloría, pide la presencia de un ministro, en este caso particular, por ejemplo, la Comisión de Política Interior, la presencia del ministro del Interior para que explique los abusos de poder y las violaciones de derechos humanos. Si la directiva de la Asamblea, o mejor dicho, si el presidente de la Asamblea no lo decide, eso no es posible. Entonces, la función fundamental de un Parlamento, que es la función contralora, está totalmente limitada. En segundo lugar, la función de la representación popular del diputado. Esto que yo estoy haciendo en este momento, como miembro que soy de la Comisión de Política Interior
soberanía y defensa del país, de la Asamblea Nacional, es parte de mi trabajo, porque yo ejerzo una representación que en este caso se refiere a la defensa de los derechos humanos de mi país. Pero ¿cuál es el riesgo que uno corre? Que cuando uno llegue al país le digan, usted fue a hablar sin autorización de nosotros. Fue lo que le pasó a la diputada María Corina Machado, que fue al Consejo Permanente de la OEA en una sesión privada, fue, vamos a decir, designada ad honorem accidental, en una costumbre que en el mundo internacional diplomático se da, como en el caso de la OEA, para que ella ejerciera un derecho de palabra por Venezuela, ya que no le permitía el embajador venezolano, y fíjense ustedes las consecuencias que eso le trajo. Decidieron sumariamente, no hubo debido proceso, sino que se paró el presidente de la Asamblea. Antes de eso, déjenme explicarle una cosa previa. En la sesión anterior a esa, solicitan el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, que es quitarle el fuero, pues, la investidura, tanto a la diputada María Corina Machado como a mí en lo particular, porque había ido, en el caso de mi estado, a visitar los sitios en donde se estaban presentando los disturbios. Bueno, en esa sesión que fue horrible, Mariana, pues eso fueron insultos, nos descalificaron, allí pareciera que le tienen rabia a las mujeres, el presidente de la Asamblea. Bueno, eso le dijo de todo. Bueno, y de inmediato, sin seguir un procedimiento del debido proceso, decidieron en esa sesión llevar toda la documentación que ellos elaboraron a la Fiscalía para solicitarle el allanamiento de la inmunidad a la diputada María Corina. A la semana siguiente, como se presentó este hecho del Consejo Permanente de la OEA, bueno, fue peor, pues, porque cuando comenzó la sesión, de una vez, juicio sumario, al peor estilo estalinista, pues, sin debido proceso, sin nada por el estilo. Es decir, en ese sentido, ahí vemos nosotros cómo se violentan principios fundamentales del derecho parlamentario. Porque yo puedo decir, ese no es un cargo público, ¿dónde está la aceptación y dónde está el sueldo que ella está recibiendo? De manera tal que la solemnidad del estatus jurídico de los diputados hoy día está siendo totalmente violentado. Y eso es muy grave, porque el Parlamento es la expresión soberana del pueblo que ejerce su soberanía y la representa con la presencia de diputadas y diputados electos por el pueblo. En verdad, nosotros tenemos una sola Cámara, que es la Asamblea Nacional, no tenemos una Cámara bicameral, una Asamblea Nacional que supuestamente era para agilizar el trabajo legislativo, y lo que tenemos nosotros es una inflación legislativa. Una serie de leyes que ellos inventan, no las cumplen, y fíjense ustedes algo sumamente grave, que fue la aprobación de la ley habilitante, que implica castrarle a la Asamblea Nacional su función legislativa. Entonces, la función de representación, la función contralora y la función legisladora no la tenemos. Ese es el gravísimo problema que tenemos con una Asamblea Nacional, que no juega el rol fundamental ante la crisis política que estamos viviendo en el país. Y no es un invento de crisis política. Todos los organismos internacionales, incluyendo la UNASUR, que por segunda vez ha ido a Venezuela, reconocen que hay una crisis política. 40 muertos, 2.000 detenidos, violaciones de derechos humanos. Yo les quiero rápidamente decir, en el caso, por ejemplo, de algo muy grave que está sucediendo, que son estos casos de tortura. ¿Sabe qué tipo de prácticas de inmigrantes hacen? Les dan golpes repetidos con el puño a los detenidos, patadas, los dejan hincados de rodillas por largo tiempo, les dan golpes repetidos con cacha de arma o culata de fusil, los ponen a pisar y a caminar sobre vidrio, agachar la cabeza durante mucho tiempo para evitar la identificación de funcionarios, le jalan con fuerza el cabello a las mujeres, le colocan vendas o trapos de ojos y le dan golpes,
los lanzan al piso con violencia, los golpean contra la pared, les impiden tomar agua, los hacen arrodillar sobre las alcantarillas, les impiden el acceso de alimentos, les aplican gas pimienta, les dan golpes con cuadernos, golpes eléctricos, los golpean con el casco, los asfixian, les echan gasolina o querosén para intimidarlos, que si no hablan les prenden un fósforo para quemarlos, cubren el cuerpo con paño o espuma de goma para evitar hematomas de golpes con bates, golpes en los nudillos con un palo, golpes en los testículos, golpes con extinguidor, arrastran a la persona sobre asfalto, los golpean con botellas de vidrio hasta romperlas, golpes con un tubo. Esto está fundamentado, esto es un expediente, esto no es un invento. Esto es un informe hecho precisamente por la Universidad Católica Andrés Bello del Observatorio de Derechos Humanos. Ese es un informe que yo se lo voy a entregar ahorita a la senadora y que se le entregó precisamente a la comisión de UNASUR. Y hay una serie de lo que llaman de apremios psicológicos reportados como estos: amenazas de abuso sexual a las damas, incluso violaron a uno joven con el cañón de un fusil en Valencia, impedimento de hacer llamadas, y esto es sumamente grave, porque ¿sabe qué hace? De acuerdo con nuestras leyes, usted no puede tener más de 48 horas, en 48 horas usted tiene que reportar a un detenido. ¿Y sabe qué hacen? Empiezan a ruletearlo. Entonces, cuando ya van a cumplir las 48 horas, que no les permite la presencia de familiares ni de abogados que los defiendan, les dejan en último minuto, ya cuando los llama el juez, para que entre el familiar. Bueno, les roban las pertenencias, los amenazan con muerte, con fusilarlos, no los dejan ir al baño, les colocación de propia camisa como capucha para incriminarlos. Bueno, unos funcionarios les dijeron a unos detenidos que ya estaba muerto, que se persinara, amenazas de desaparición, no nos cuesta nada desaparecerlo, esa frase es común. Bueno, esto está sucediendo en nuestro país, sin contar los 40 muertos. Bueno, si están pasando ahí esa película, ese video, ustedes pueden observar el tipo de represión, cómo golpean en un país en donde supuestamente la Constitución garantiza el derecho a la protesta como un derecho constitucional pacífico. ¿Por qué venimos entonces aquí? En esta exposición general, porque la podemos particularizar si se da el caso. Yo le vengo a solicitar, senadora, lo siguiente: un enérgico pronunciamiento de defensa del orden público democrático, los derechos humanos, la libertad de expresión transgredidos por el gobierno venezolano. Yo le solicito al Senado mexicano ese enérgico pronunciamiento. E igualmente desde aquí, mire, ahí ven ustedes, armados. Esos son grupos armados del gobierno, protegidos por el gobierno, grupos irregulares. Por cierto, ahí debe salir la foto, pero yo se las puedo mostrar acá a los periodistas. Este tipo de violaciones que hacen, que desnudan a los estudiantes. En el caso concreto de la Universidad Central de Venezuela, ustedes pueden ver esto aquí. En ese mismo caso, aquí está un grupo armado apuntándolo. ¿Y sabe qué pasó ese día? Que a una periodista de México, ese día la golpearon de Cadena 3. Le quitaron las cámaras y la golpearon. Esto no es mentira. Esto sucedió en la Universidad Central de Venezuela. O sea, se viola la autonomía universitaria como le da la gana al gobierno. Y no solamente viola la autonomía universitaria, sino que practica este tipo de cosas denigrantes que atentan contra la persona humana. Entonces yo le pido efectivamente al Congreso, al Senado mexicano, y desde aquí a la comunidad internacional, demando de los organismos internacionales, la OEA, la CELAC, la UNASUR, las Naciones Unidas, que no deben permanecer en silencio ante tan gravísimos acontecimientos que estamos viviendo en Venezuela. La política del aislacionismo, que pudiera equipararse en algunos casos a un principio de autodeterminación de los pueblos,
ha sido una doctrina latinoamericana, propiamente comenzó aquí en México. Pero eso no puede significar quedarnos callados ante esas violaciones de los derechos humanos. Porque hoy día los derechos humanos es un valor universal que legitiman una democracia. Y la comunidad internacional tiene que sustentarse sobre valores. La comunidad internacional no se puede sustentar sobre cuestiones surrealistas, abstractas, dogmáticas, que al final de cuentas terminan siendo un pensamiento reduccionista en donde el ser humano no sirve para nada. La comunidad internacional se tiene que fundamentar sobre valores realmente supremos de dignidad humana, nuestros valores cristianos en general de todas las iglesias, valores del ser humano, de valores propios de la civilidad. La prepolítica no puede seguir inundando a América Latina y particularmente a Venezuela. Y por eso yo vengo a entregarle aquí a la senadora, le vengo a entregar este informe que contiene todas las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Este es un informe que se le entregó precisamente a la comisión de la UNASUR la primera vez que estuvo en Venezuela. La diferencia con relación a lo de hoy día es que hay más muertos, hay más heridos, hay más detenidos. Cuando este informe se entregó, existían 20 muertos. Y esto fue apenas hace 3 semanas. Bueno, y en 3 semanas ya llegamos a 40 muertos. Esa es la única diferencia. Lo demás está aquí contenido, los tratos inhumanos, las prácticas denigrantes, las violaciones a los derechos fundamentales del ser humano. Y claro está, no estamos viviendo entonces en un régimen democrático, estamos viviendo en un régimen autocrático, pretoriano, bonapartista, militarista, totalmente influenciado por el castrofascismo, porque desafortunadamente las decisiones políticas y estratégicas las toman desde La Habana. Eso muchas veces no se sabe en algunos países de América Latina, porque de repente en algunos países nuestros existe una izquierda que cree que en Venezuela se está desarrollando una revolución progresista en donde los oligarcas, las castas, la derecha busca desestabilizar el gobierno, busca volver a los viejos privilegios, y eso no es así. Esto no es un problema de derecha o de izquierda, esto es un problema de democracia, esto es un problema de derechos humanos. Y eso es lo que nosotros venimos a defender, a promover, cumpliendo con mi deber, con nuestro compromiso de ser diputados electos por un pueblo. Porque eso es lo que no entiende Maduro. Y eso es lo que no entiende Cabello, que dirige la Asamblea, que cree que nosotros somos sus empleados. Nosotros somos hijos de Bolívar, de verdad que sí. Hemos interpretado cabalmente el pensamiento de Bolívar. No lo hemos utilizado para imponer dogmas. Y no lo hemos utilizado para entregar el país. Y por eso ejercemos nuestro derecho donde sea. Cuando yo salí la primera vez, hace unos 15 días al Perú, me detuvieron 3 horas en el aeropuerto y me quitaron el pasaporte. Cuando salí ayer, igual me dijo el funcionario policial, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablar mal de Venezuela, escuálido? Cuida tu lengua, porque si no me vas a ver cuando yo regrese y le diga, perdóname la palabra a los periodistas, pero le no seas pendejo. Y seguí, pues, ¿qué va a hacer yo? Pues así es la cosa, pues. De manera tal que yo quiero entregarle esto, senadora, y que realmente nos ayude. Lo sé que usted lo está haciendo. Sus exposiciones nos han estimulado mucho. Sabemos la valentía que usted tiene, sabemos el espíritu democrático y queremos que se haga eco de esto y que el Senado mexicano se pronuncie con prontitud, con gallardía democrática, con la presencia latinoamericana para condenar estos hechos repudiables que están sucediendo en Venezuela. Muchas gracias, diputado, por su exposición. Por supuesto que con muchísimo gusto. Bueno, primero dejar claro que ya hicimos un pronunciamiento enérgico en este Senado de la República. De hecho, por todo lo ocurrido también estamos firmando un comunicado. Llevamos ya
poco más de 40 firmas de senadores que se suman al respeto a la institución parlamentaria, que para México es crucial que se respete al poder legislativo como tal. Y también hemos dejado claro los senadores de Acción Nacional nuestra postura ante la OEA, ¿no? Porque desafortunadamente hemos sentido que hemos sido tibios ante la OEA con respecto al pronunciamiento de México sobre Venezuela, pero seguimos insistiendo para que México tenga un pronunciamiento más contundente y sobre todo como pueblo hermano pueda ayudar a restablecer el orden de alguna manera. Y nos queda claro el principio de no intervención, pero sí creemos que México tiene la fuerza ante estos organismos internacionales, tiene la fuerza ante cualquier espacio internacional para levantar la voz y dejar clara la posición. Este informe de violación a derechos humanos también con muchísimo gusto lo reviso, se lo haré también extensivo a los senadores mexicanos, y nos queda muy claro, y yo he sido muy reiterativa en este tema. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es un tema ni de derecha ni de izquierda, es un tema de democracia, libertad, respeto a los derechos humanos, entre muchos otros puntos. Y la presencia latinoamericana va a ser crucial si nosotros queremos fortalecer a nuestras instituciones, pues tenemos que empezar por América Latina, y a veces se ven pues estos lamentables retrocesos en países como Venezuela. Es un honor tenerlo por aquí, diputado, y las puertas del Senado están siempre abiertas. Y ahora cedo el uso de la palabra al maestro Luis Daniel Álvarez Vanegas, catedrático, columnista y especialista en relaciones internacionales. Adelante. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, senadora, la invitación que nos han hecho. Además, reviste enorme orgullo y gran honor venir a un recinto como el Senado mexicano, que dio a hombres como Belisario Domínguez y su lucha por la democracia, por la justicia, cuyo espíritu todavía se mantiene y se respira en estas instalaciones. ¿Es importante Venezuela para la dinámica internacional? Antes de decir sí o no, podríamos ver algunos casos. Mientras se dan las protestas en Venezuela, se está dando un proceso electoral en El Salvador. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales salvadoreñas. Allí el partido Arena, que postulaba al alcalde de San Salvador, Norman Quijano, logró revertir una brecha de más de 15 puntos de diferencia que había dado en la primera ronda. Incluso el candidato Sánchez Serén, del Farabundo Martí de Liberación Nacional, llegó a estar muy cerca en alguno de los boletines de ganar sin necesidad de ir a una segunda ronda. Llega el conteo y esa diferencia de más de 15 puntos, esa brecha que se genera, termina reduciéndose a apenas poco más de 6.000 sufragios. ¿Qué ocurrió? Que el partido Arena hizo una campaña electoral tratando de demostrar lo que ocurría en Venezuela. Incluso la juventud de Arena hizo spots publicitarios denunciando la situación de los muchachos venezolanos, cómo son masacrados en las calles, cómo son reprimidos de manera salvaje y violenta. Y eso, aunado al tema de la escasez, al tema de la inseguridad, hizo que se generara una preocupación en El Salvador. Incluso tan importante fue la variable venezolana que al momento del boletín, con un 97% escrutado, un boletín que suspendió el conteo por ese día en el Tribunal Electoral salvadoreño, Norman Quijano dio unas declaraciones. No nos vamos a referir al fondo del tema, sino a la forma, lo que dijo. Quijano dijo: yo no voy a permitir para El Salvador fraudes electorales como los que se cometen en Venezuela. Eso por una parte. Entonces, ¿es relevante, es importante el tema venezolano? En el caso salvadoreño lo fue e incidió de manera directa. Simultáneamente se estaban dando también elecciones en Colombia, y allí el Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, una escisión del Partido Social de la Unidad Nacional, logró tener un importante avance electoral, su primera elección, y obtuvo con una lista cerrada 20 senadores, constituyéndose como la segunda fuerza electoral en el Senado colombiano.
¿Cuál fue el discurso del presidente Uribe que encabezaba esa lista? No vamos a permitir que en Colombia surja el castromadurismo chavismo. Entonces, nuevamente el tema venezolano entra en el debate, entra en la palestra y se menciona. Adicionalmente, se está dando un cambio de gobierno en Chile. Regresa al poder la doctora Michelle Bachelet con una concertación ampliada de una nueva mayoría, la tradicional presencia del Partido Demócrata Cristiano Chileno, el Partido Socialista, el Partido Radical Socialdemócrata y el Partido por la Democracia del presidente Lagos, agregándose el Movimiento al Socialismo del senador Navarro y el Partido Comunista, que se suman también a la propuesta de Michelle Bachelet. Ha habido críticas a lo interno, además se usó ese día, fue emblemática la foto de parlamentarios chilenos con un SOS Venezuela en la solapa de sus trajes, pero fue emblemática la situación porque lo que no ha hecho, por ejemplo, el tema del cobre, lo que no ha hecho el tema del rol de la mujer, lo que no ha hecho el tema de la educación, que es poner en aprietos a esa concertación ampliada, a esa nueva mayoría que viene dándose desde 1989, lo ha hecho el caso venezolano. La democracia cristiana tiene una postura muy fuerte sobre lo que está ocurriendo en Venezuela e incluso le ha manifestado al gobierno, al canciller Heraldo Muñoz y a la presidenta Bachelet que tiene que seguir adelante con un proceso de denunciar la represión que se está dando. Entonces, ¿durará la nueva mayoría como alianza de gobierno? Habría que esperar. Lo importante de esto es que es el tema venezolano el que cuestiona la permanencia o no de una alianza de gobierno. Y adicionalmente, podríamos citar un cuarto caso, una encuesta que circuló en Perú, donde el 94% de los peruanos manifestó no querer para Perú un régimen o un sistema de gobierno similar al sistema venezolano. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Es importante Venezuela? ¿Es relevante Venezuela? Pareciera entonces que sí lo es. Decía el diputado William Dávila en su intervención que si hubiese ido a mayores en la agresión que sufrió e incluso hubiese perdido la vida, dijo, se hubiesen enterado aquí en México a través de los titulares de prensa. Hubiese sido los titulares de prensa de la prensa extranjera, porque lamentablemente en Venezuela se vive una situación con los medios de comunicación social que es de total censura. Censura por dos vías muy claras y precisas. La primera, una censura manifiesta. Aquellos medios de comunicación que se les presiona porque tienen una determinada línea editorial, que se les presiona con el no poder comprar papel, el caso emblemático es el del Nacional, un importante periódico fundado en los años 40, que ha tenido que reducir sus cuerpos a un solo cuerpo de 12 páginas, donde hay política, parte internacional, deportes, espectáculos, farándula, en una sola edición. Caso del Universal, que es otro importante medio de comunicación en Venezuela, ya ha tenido que hacer ajustes porque no hay posibilidades, a lo mejor, de tener papel para el mes de junio, julio, los meses de junio, julio, agosto. Todavía más allá, a un periódico, y esto en algunas realidades genera risa, pero es así, un periódico del Estado de Aragua se le ha manifestado que no se le dará dólares para la compra de papel periódico porque los crucigramas que trae en sus ediciones llaman a la instigación y tienen mensajes ocultos y cifrados. A eso puede llegar el discurso de la censura en Venezuela. Pero hay otra censura que es preocupante. Es la censura, o también es preocupante, es la censura de la compra de medios de comunicación. Emblemáticos canales como el caso de Globovisión, con líneas editoriales críticas sobre lo que está pasando en Venezuela, son comprados, es adquirido por empresarios que cambian totalmente la línea y que incluso, dicho por periodistas que laboraban en esa planta de televisión, términos como protesta, términos como represión, son excluidos del lenguaje corriente de la noticia. Es el tratar de llevar una imagen distinta a lo que ocurre. Ahora el caso más emblemático se vivió hace algunas semanas, cuando en medio de una de las represiones más fuertes que ha sufrido la manifestación popular en los últimos días, una semana crítica que se vivía en Venezuela, el canal transmitía a las 7 de la noche, un día viernes, que es un horario propio para la información y con gran audiencia, transmitía el material con que se elaboraban los uniformes de la delegación estadounidense que competía
en los Juegos Olímpicos de Invierno en Rusia. Entonces, a eso ha llegado el nivel de censura en Venezuela, que ha provocado además la proliferación de otros mecanismos de información, redes sociales, panfletos, volantes, conversatorios, clases magistrales en las calles, donde la gente se reúne a debatir algunos temas ya que no tienen los medios de comunicación para poder llegar a ellos, bien sea porque no pueden hacerlo, porque no tienen papel para incluir posiciones distintas, o porque la línea editorial no le interesa una visión diferente. A esto hay que sumarle otra variable alarmante, que es que el ejercicio del periodismo en Venezuela se ha convertido en una profesión peligrosa, en una profesión de alto riesgo. No es extraño ver periodistas venezolanos con chaleco antibalas, con cascos, que incluso tienen que sostener y a veces huir de los lugares donde se transmite porque son agredidos tanto por organismos de seguridad como por grupos violentos particulares que es común ver en las principales ciudades venezolanas. El ejercicio del periodismo ha llegado ahora también a tocar a los corresponsales extranjeros. Y mencionaba el diputado William Dávila Barrios el caso de una diputada mexicana que fue asaltada dentro de la Universidad Central de Venezuela por estos grupos de Cadena 3, porque fue asaltada por estos grupos violentos progubernamentales. El caso incluso de la corresponsal colombiana para CNN en los Estados Unidos, Patricia Yaniot, que fue hostigada al salir de Venezuela y que incluso su zapato fue roto, aduciendo que escondía allí drogas y algún otro tipo de insumos. Y el caso más delicado, el de un periodista colombiano que fue retenido por la Guardia Nacional, se le decomisó su credencial de prensa y durmió en una tanqueta. Pasó la noche en una tanqueta. Mejor tan grave como eso fue el silencio que el gobierno colombiano guardó cuando un nacional colombiano acreditado en Venezuela no tuvo ni siquiera defensa de su representación diplomática para atender cuál era el caso. Además de amenazas que proferían contra él, en esas ya comunes, te podemos desaparecer, o no tienes quien te defienda, o nadie sabe que estás aquí. ¿De dónde viene esta situación? Probablemente de unos 15 años de lenguaje violento, de lenguaje ofensivo, de criminalización de la disidencia. En menor medida, o mucho más cerca, lo que incrementa y acelera este proceso que se está viviendo en Venezuela, tiene que ver con el castigo, la represión que sufren nuestros parlamentarios. Esa foto que vimos hace un rato de un William Dávila ensangrentado, golpeado por un micrófono dentro de la Casa de las Leyes, de la Casa del Civilismo en Venezuela, fue portada en muchos medios de comunicación en el mundo. Eso aunado a la agresión a María Corina Machado, a la agresión a Julio Borges, a la agresión a algunos otros diputados, empezó a mostrar que en Venezuela había una situación que no era lo que se pensaba, que esa imagen edulcorada que durante 15 años quiso llevar el gobierno venezolano, amparada por demás en gran cantidad de recursos tanto económicos como logísticos, demostró que aparentemente no era una democracia, que sí era un gobierno que recurría a esas prácticas violentas, a prácticas que se pensaban superadas en Venezuela, y que entonces había que seguir con atención el caso venezolano. Eso propició una gran solidaridad. Organizaciones como la OTCA, la Organización Demócrata Cristiana de América, han sido consecuentes desde el primer momento en denunciar la situación venezolana. Incluso el ex senador Jorge Osejo Moreno, presidente de la OTCA, ha estado permanentemente visitando Venezuela, pendiente, enviando notas, enviando comunicados, tratando de alertar de que no hay una democracia en el país. Entonces, ha empezado a generarse esa situación donde organizaciones asumen el problema venezolano como un problema serio. Desafortunadamente, no todas lo han hecho. La Internacional Socialista, una organización también relevante a nivel de partidos, no ha tomado posición, e incluso su sector juvenil, la llamada YUSI, acaba de atender el caso venezolano y propuso la suspensión de la juventud del Partido Acción Democrática. Entre los argumentos para la suspensión, para que entendamos, mientras en Venezuela se ven imágenes como las que acabamos de ver, la YUSI suspende a la juventud ADECA, aduciendo que primero escoge novias de partido, madrinas de partido, y que eso es una conducta sexista que no puede tener ninguna organización.
Hay que precisar que la presidenta de Acción Democrática es una luchadora y una emblemática mujer venezolana, como es doña Isabel Carmona de Serra. Segundo lugar, dicen que la Juventud de AD no condenó los sucesos de 1989, de febrero del 89. Acotamos también que buena parte de la dirección juvenil de los partidos políticos venezolanos ni siquiera había nacido para esa fecha. Además de eso, indican que en su ejercicio profesional han participado en foros con sectores que no son de la socialdemocracia y, adicional a ello, que no tiene una condena al caso paraguayo. Eso llevó entonces a la suspensión del partido AD de la Internacional Socialista de Jóvenes. Entonces, mientras la OTCA da pasos por intentar denunciar lo que ocurre, mientras otras organizaciones empiezan a ver qué puede pasar, la Internacional Socialista guarda silencio y su Internacional Socialista o su organización juvenil migra más bien hacia unas posiciones mucho más radicales. Precisamos además que el vicepresidente de la Internacional Socialista es venezolano, uno de los vicepresidentes es el secretario general del Partido Acción Democrática, Henry Ramos Alup, y el vicepresidente para el área andina de la OTCA es también un dirigente venezolano, presidente del Partido Social Cristiano Copey, Roberto Enríquez. Entonces, el tema OTCA internacional es un tema que resulta familiar o debería resultar familiar para la discusión venezolana. ¿Qué se hace? ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué o cuál es la estrategia que tiene adelante la oposición venezolana? Una es en un escenario como el que estamos la mañana de hoy. Es la denuncia constante, el argumento, el ir a otros escenarios, no para propiciar que se vayan a encontrar las soluciones. Nosotros no esperamos encontrar que las soluciones se encuentren en este recinto del Senado mexicano. Simplemente aspiramos y nos conformamos con que se está explicando qué es lo que ocurre. Se está terminando de desmontar una matriz de opinión muy fuerte que viene, como insistimos, desde esas ideas iniciales de un gobierno que decía luchar por los pobres, que decía reivindicar la justicia y resulta no es tal. El gobierno, el rostro del gobierno es el que estamos viviendo hoy día. Entonces, llamar a la solidaridad, incluso es noticia que un grupo de parlamentarios latinoamericanos ha impulsado el intento de una denuncia al gobierno venezolano por la violación de derechos humanos, una denuncia ante la Haya. Es relevante y forma parte de ese cambio de conciencia que se está generando. Entonces, ¿qué aspiramos? Eso es que estamos haciendo. ¿Qué aspiramos? Que se entienda el tema venezolano. Que el nombre de la conferencia que nos agrupa el día de hoy, Voces de Venezuela, sirva para que cada día sean más las voces de Venezuela que denuncien internacionalmente cómo se están violando los derechos humanos, cómo se viola el derecho de los parlamentarios. La agresión al diputado William Dávila y el quitarle el derecho de palabra a William Dávila no es solo una agresión a él, es una agresión a nosotros como electores que depositamos nuestra confianza para que un parlamentario nos represente. Y entonces exigimos que ese parlamentario tenga derecho a hablar, a hacer propuestas legislativas, a proponer, a cuestionar, a supervisar. Entonces, como electores, es el entendimiento, incluso como electores venezolanos, que queremos llevar conciencia sobre lo que está ocurriendo en Venezuela e insistimos, y con esto cerramos, que cada día sean más las voces de Venezuela que denuncien la grave situación que vivimos y que esperemos que por los caminos democráticos, por los caminos constitucionales, con orden y objetivos muy claros, dentro de muy poco tiempo, cuando lo permitan por supuesto los plazos establecidos, sean muchas las voces de Venezuela que celebremos entonces el arribo a un verdadero Estado de Derecho y a una reivindicación de la democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Daniel. Abrimos para si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Muy bien, entonces procedemos a la parte conclusiva. Las conclusiones que podemos generar por parte de la mesa con respecto a el caso venezolano y el rol del Parlamento, número uno, es acoger estas voces que en el propio país Venezuela no están siendo siquiera permitidas. Número dos, asumir el llamado que nos hace
el diputado Williams Dávila para atender lo que es el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, para, de manera muy puntual, poder dar voz a todas estas personas cuyos derechos fundamentales están siendo violados. También para redoblar los esfuerzos que ya se están haciendo, encabezados por la senadora Mariana Gómez del Campo, para lo que es sumar a más legisladores del Congreso mexicano, pero también nos gustaría que fuera de otros países, para que juntos podamos hacer que se escuche a los que no están siendo escuchados, se atienda una situación que no nos debe dejar indiferentes. Las violaciones a los derechos humanos de jóvenes, de dirigentes políticos, de la oposición en Venezuela, debe ser entendida como una agresión a todas las personas que tienen convicción democrática y que quieren que se respete la eminente dignidad de las personas aquí en Venezuela o en cualquier lado. Por eso asumimos también y estaremos dando seguimiento a la comisión, a la delegación que por parte de la Unión Internacional Parlamentaria se está conformando para ir a Venezuela. Eso lo tendremos muy en cuenta para poder in situ ver lo que está sucediendo y denunciar lo que haya al lugar. Y por último, esto es importante no solo para los venezolanos porque, y lanzamos las preguntas, ¿a qué dirigente, a qué político, a qué líder cívico en México le gustaría que se dieran aquí las agresiones que se están dando en Venezuela? ¿A qué líder del partido que fuera, del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Verde, de Movimiento Ciudadano, le gustaría que entraran hordas armadas, solapadas por el gobierno, a agredir estudiantes físicamente, a ejercer actos de humillación como los que se están dando en Venezuela? ¿A quién le gustaría? ¿A qué legislador, sea de cualquier fracción parlamentaria, le gustaría que le fueran retirados los derechos fundamentales parlamentarios? ¿A qué legislador mexicano le gustaría que no le permitieran siquiera el uso de la voz, que lo quitaran de sus comisiones por la simple y llana razón porque su opinión no coincide con la que el que preside el Parlamento? Esto yo creo que sí nos debe llamar a conciencia a todas las fracciones parlamentarias, a todos los partidos políticos, a todos los movimientos sociales, a todos los estudiantes, en una reunión que también con Voces de Venezuela se organizó junto con Sinergia Internacional. Pudimos hacer contacto vía internet con diversos jóvenes que están en Venezuela. La situación es muy difícil y yo, que también soy profesor universitario, no me gustaría ver que en mi país sucediera lo que sucede en Venezuela. Por lo tanto, yo creo que atender lo que aquí se ha dicho sobre lo que es el ejercicio de la política como ese diálogo cívico que construye el Estado de Derecho, al cual se deben someter todos, gobernantes y gobernados, y del cual
puede surgir el rumbo de un país a través del ejercicio de la representación política, que siempre es plural. No puede pretenderse que un pensamiento único, aunque sea del 42, el 50, el 51 de la población, pueda ser el totalitario. Mucho menos la expresión, a veces caprichosa, de un gobernante que decide sin más qué tiene que hacer cada poder de un país. Yo recuerdo muy claramente las alocuciones que hiciera en su tiempo Hugo Chávez, en donde ordenaba sin más al poder judicial hacer, sin el debido proceso, por lo tanto, cuestiones con respecto a medios de comunicación que en ese entonces estaban a cargo de Diosdado Cabello, regañándolo públicamente, diciéndole que si él no procedía, él iba a proceder, y que si no querían que lo corriera, que actuara y de inmediato, y que si no, de todas maneras, lo iba a hacer, y lo regañó públicamente a los dos, dando órdenes a otro poder, y ubicando a los demás, como muy bien decía el diputado Williams, como sus empleados. Ahí la noción misma de división de poderes, la noción de contrapesos, la noción de hacia qué está orientado cada poder, se pierde totalmente. Lo que nos comentó el maestro Luis Daniel Álvarez Vanegas con respecto a los medios de comunicación es por demás delicadísimo, porque una de las condiciones para que se pueda vivir la democracia en un país es también la libertad de expresión, que se puede medir a través de la libertad de prensa. Pero cuando los medios de comunicación impresos no pueden tener el recurso básico para imprimir, que es el papel, si no subordinan su voz al gobernante, porque sin más lo que nos ha relatado es una expresión que uno puede checar en los medios de allá. No hay ya periódico que pueda manifestar algo diverso, algo divergente, algo disidente a lo que es la única voz. Se vuelve, por lo tanto, una especie de univerbocracia. Solo vale el verbo del Kratos, del que tiene el poder, que en este caso es Maduro. Solo se puede difundir la voz y el verbo del que tiene el poder, que es Maduro. Y si no, pues qué pena. ¿Sabes qué? Los dólares que tenía pensado graciosamente otorgarte para que compraras ese papel, pues ya no te lo voy a dar. O, sin qué pena, tuvimos que detener el cargamento de papel que venía de Colombia porque tenía algunos problemas. Si no es que, como en los otros casos de los medios electrónicos, o te es expropiado el medio, o te es tomado por el ejército el medio, o te es comprado el medio. Total, hasta donde yo entiendo ya no hay un medio de comunicación electrónico que sea de tele o de radio que no esté, sobre todo de tele, que es lo que ubico más, que no esté subordinado por alguna manera a lo que es el poder del Ejecutivo. Esto que en México se vivió a través de varios años, cuando el gobierno mexicano controlaba el acceso al papel para impresión a través de una empresa pública subordinada al Ejecutivo, pues era tan sencillo como, híjole, pues no me gusta lo que está diciendo tal columnista. ¿Quieres el papel? Pues sí, pues qué pena, ¿no? Maduro había dicho que aceptaba conversar con la oposición porque así se lo había solicitado la UNASUR o la Comisión de Cancilleres. Pero fíjense ustedes que ese es el problema cuando una persona es bipolar.
Yo vi una declaración de Maduro esta mañana que dijo: me hicieron caso. Por fin logramos que la oposición se sentara, porque resulta que no pueden estar por ahí conspirando. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos, pues? Yo no sé qué reacción. Cuando yo vi la declaración esa de Maduro esta mañana, dije yo, aquí alguna cosa va a pasar. Porque eso, una de las grandes cuestiones que le han exigido es que precisamente guarde ese discurso y esas palabras ofensivas, insidiosas e intrigantes. Por eso es tan duro y tan doloroso como puede ser una bala, pues, dicha por un presidente. La oposición planteó, en este documento está, creo que el día 10 de marzo, cuando fue la primera comisión de cancilleres, 5 puntos. La liberación de los presos políticos, desarmar los grupos irregulares, proscribirlos, una recomposición de los poderes públicos, un respeto a la libertad de expresión, el regreso de los exiliados. Eso mismo ayer se lo volvió a plantear la oposición a la UNASUR, lo redujo a 4, liberación de presos políticos, una estructuración de la Comisión de la Verdad de manera clara, transparente y con personas idóneas para ello, incluyendo la misma Iglesia, una reestructuración de los poderes públicos, es decir, un CNE, un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal Supremo de Justicia integrado por personas idóneas y el desarme de los grupos irregulares. Esas son las 4 cosas que planteó ayer la oposición para ir a esa reunión de hoy en la mañana, incluyendo la presencia masiva de los medios de comunicación nacionales e internacionales, porque no se trata de sentarse con Maduro a escucharlo, sino que si se va a plantear con una agenda esa discusión, sea abierta al público. Eso ha generado dentro de la oposición pues diferentes opiniones. Yo no voy a ser tan drástico en el sentido, sobre todo porque yo apuesto a la unidad. Y yo soy de los que creo que se puede lograr el propósito común, que es rescatar la democracia, aunque se marche separadamente en algunas ocasiones. Es decir, la estrategia es muy clara. Nosotros tenemos que rescatar la democracia en Venezuela. Nosotros tenemos que dejar pues que este gobierno siga destrozando la República. De repente en los movimientos tácticos pueden haber algunas diferencias. Por supuesto han habido declaraciones más duras, ¿no? Hay algunos sectores de la oposición que dicen que el diálogo es entreguista. Hay otros que señalan el diálogo es una oportunidad para decir las cosas que se están diciendo. Eso no significa un entreguismo. Porque si el mismo Santo Padre ha dicho que puede participar, yo no creo que el Santo Padre o la Nunciatura sea entreguista o traidora. Lo único cierto que sí te puedo decir es que la unidad se va a mantener. O sea, vamos a hacer todo lo posible y vamos a apostar a eso, a que todos los sectores de la oposición vayamos hacia un solo objetivo, estemos claros y tener la tolerancia debida entre nosotros en cuanto a algunas diferencias tácticas. No creo que estemos hablando de una división de la oposición en el sentido de se dividió la oposición, pues yo creo que eso sería muy malo para la causa democrática en América Latina. No olvidemos que estos grupos marxistoides, izquierdistoides, fascistas, castristas, son expertos en dividir y en crear percepciones para dividir. Nosotros tenemos que estar claros en que debemos mantener esa unidad y vamos a ver, repito, si se desarrolló o si se va a desarrollar en el transcurso del día esa reunión. Porque no se trata de reunirse por reunirse, de llegarse a sentar ahí a sentarse, una foto y a oír al gobierno. No, eso no va a prosperar así. Tiene que hacer una cosa seria,
con la presencia, no sé si el Vaticano aceptó, y con estas condiciones muy claramente establecidas. Si eso no se da, y si ya a esta hora del día, que son casi allá a las 12, no creo que entonces se vaya a dar esa reunión, porque no se trata de hacer un diálogo para dejar a nadie, como decimos nosotros, en la estacada, ni nada por el estilo. Pero sí quiero reiterar lo siguiente, que nosotros condenamos la violencia venga de donde venga. En eso nosotros estamos claros, no se trata de apostar a la violencia, ni mucho menos estar apostando a la desestabilización. La violencia no se ha generado de parte de la oposición, la violencia es provocada por el mismo gobierno. Muy bien, muchísimas gracias, diputado, por esta charla con el Senado mexicano, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Williams Dávila Barrios. Es un honor haberte tenido en este Senado de la República. Muchísimas gracias también al maestro Luis Daniel Álvarez Vanegas. Decirles nuevamente y reiterar, las puertas del Senado están abiertas para ustedes, para todos los venezolanos que quieran hacer uso de este espacio. Somos una institución democrática, estamos representados aquí, pues todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas de este país. Somos respetuosos de la palabra, somos además pues impulsores de valores como la democracia, la libertad, entre muchos otros valores que hacen que hoy seamos un país fuerte. Yo quiero reiterarles mi solidaridad con el pueblo venezolano. Vamos a seguir insistiendo, haciendo uso de las herramientas legislativas para seguir dándole el respaldo al pueblo venezolano, para seguir dándole el respaldo a la institución parlamentaria. Vamos a hacer uso siempre que sea necesario de la máxima tribuna de este país y, por supuesto, también me llevo este cuaderno para revisarlo de manera muy puntual, y yo espero que podamos estar en fluida comunicación, porque lo que necesitamos es generar la paz en toda América Latina y no es la excepción Venezuela. Somos países hermanos y así quiero que vean también a este Senado mexicano. Sí, claro. Mira. Cualquier cosa tenemos nuestro comité de resistencia aquí. Con esta muchacha, tú nos canalizas cualquier cosa, ¿no? Son embajadores penitenciarias de la República Libre de Venezuela. Y quiero reformular la propuesta que hice al principio de mi intervención cuando hablé del Senado. Yo quería decir era del Congreso de la República. O sea, Cámara de Diputados y Cámara del Senado, que nos ayudes allí, como los ha venido haciendo, para ver de qué manera logramos un pronunciamiento del Parlamento, pues, de las dos cámaras, del Congreso venezolano, y como dijo el maestro de Sinergia, hemos logrado algunos avances en varios parlamentos, en el Perú, Colombia y Brasil. Bueno, en Brasil no ha habido pronunciamiento, sino algunos contactos allá y en la Cámara Baja, que es importante, y yo creo que estamos avanzando en eso, porque este es, como lo decía la ponencia, es la defensa del Parlamento. Nosotros no venimos aquí a hablar mal del gobierno, no, el problema está en que el gobierno se habla mal a sí mismo. Nosotros lo que queremos es fortalecer la institución parlamentaria, que es la que está siendo agredida en Venezuela. Así me llevo el mensaje con muchísimo gusto y yo espero que también pues puedan tener la oportunidad de reunirse con diputados federales. Nosotros seguimos haciendo el trabajo por acá para sensibilizar a los senadores mexicanos de qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Tenemos muchos temas en la agenda, pero no deja de ser importante el tema de Venezuela. Es para nosotros crucial y además es el sentir, y así te lo transmito, diputado, de muchos de los legisladores de todos los partidos políticos que se han acercado, y como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, se han acercado y se han pronunciado y están también buscando caminos
para ver de qué manera podemos fortalecer la posición de México ante los hechos ocurridos en Venezuela, por un lado, y también para ver de qué manera podemos fortalecer nuestra posición dentro de este Senado. Y mientras más información tengan, además de la información que se tiene de los medios de comunicación, ese criterio que se van formando, pues cada uno de los senadores va a ser mucho más fuerte. Por eso es tan importante la presencia de diputados de la Asamblea Nacional que puedan darnos aquí su testimonio, que puedan ser escuchados, que puedan tener también los espacios necesarios en medios de comunicación y, como dije al inicio, lo más importante es escuchar a todas las voces. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias a estas mujeres guerreras y a todos los que nos acompañaron esta mañana. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.